Hola, muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de las funciones del lenguaje. Muy bien, para ello necesito que saquen sus materiales y presten atención, ¿de acuerdo? Vamos a guardar silencio y vamos a comenzar con la clase. Para comenzar esta clase necesito que pensemos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Muy bien, necesito que piensen en sus respuestas y me la elaboren en el siguiente momento, ¿de acuerdo? Muy bien, comenzaremos por ti. ¿Puedes decirnos cuáles son las funciones del lenguaje? Excelente respuesta. Ahora es tu turno, por favor. Muy bien. Continúa tú, por favor. Excelentes respuestas. Muy bien, vamos a llegar a la siguiente conclusión por medio de sus respuestas, ¿de acuerdo? Todos han dado respuestas excelentes. Pero vamos a concretar esta información en una sola. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Para comenzar a responder esta pregunta, necesito que pensemos en lo siguiente. Vamos a hablar de qué es el lenguaje. Muy bien, definiremos el lenguaje como la función propia del ser humano de expresar ideas y pensamientos por medio de la palabra. Gracias a esta vamos a poder transmitir todo lo que sentimos y tenemos en nuestro interior para que las demás personas que estén a nuestro alrededor logren entendernos. Gracias a esta definición ya entendemos qué es el lenguaje. Ahora vamos a ver cuáles son sus elementos y qué compone el lenguaje. Tengan esta pregunta en mente que la resolveremos al finalizar la clase, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca del lenguaje, partiendo de lo más básico. Vamos a hablar acerca del lenguaje verbal y el no verbal, concentrándonos primero por el lenguaje verbal. Vamos a hablar acerca del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es todo tipo de lenguaje que comprende el uso de la palabra. Vamos a dividirlo en dos subcategorías, que es el lenguaje oral y el escrito. Ahora bien, como nosotros sabemos, en la mayoría utilizamos el lenguaje verbal, ¿sí? Conforma una gran parte de nuestra comunicación durante todo el día. Entonces, lo utilizamos a cada rato y lo vamos a ver en todos los lugares que conocemos. Al momento de hablar, cantar una canción, escribir una carta o enviar un mensaje de texto, estamos utilizando el lenguaje verbal en sus diferentes formas. Así que no es de extrañar que este sea uno de los más comunes, más no es el más utilizado. Vamos a ver la siguiente categoría, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, por su parte, es aquel que no utiliza la palabra para transmitir mensajes o pensamientos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje no verbal, vamos a identificar diferentes tipos de lenguaje. Tanto el gestual, proxémico, kinestésico. Kinestésico. El lenguaje kinestésico también lo conocemos como lenguaje corporal. Estos son algunos ejemplos del lenguaje no verbal, que es el que usamos en la mayoría del tiempo, es el que más utilizamos, ¿sí? Al momento de comunicarnos en una conversación, utilizamos muchísimo el lenguaje corporal y el lenguaje gestual. También interfiere en su gran medida el lenguaje proxémico, que lo explicaremos más adelante en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Ahora bien, la diferencia entre estos dos es el uso de la palabra. Si bien con el lenguaje verbal comunicamos ideas por medio del código escrito, en el lenguaje no verbal no siempre es necesario, pues podemos transmitir una idea o pensamiento por medio del gesto, ¿sí? Solo hay que prestar atención a esos pequeños detalles y nos daremos cuenta de que es el que más utilizamos. Muy bien,
Ahora necesito que me digan lo siguiente. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Vamos a pedir ideas y las voy a anotar en el pizarrón las más relevantes, ¿de acuerdo? Así que necesito que todos, por favor, opinen, ¿sí? Muy bien, es flexible. Muy bien, todos lo usamos, eso quiere decir que es universal. Eso quiere decir que es universal. Muy bien, es mutable. Muy bien, de acuerdo. Sí, muy bien, excelente. Es propia del ser humano. Muy bien, excelente. Excelente, gran aporte. Muy bien, claro. Excelente. Esas son algunas de las características del lenguaje. Así que vamos a terminar consensuando cuáles son todas, ¿de acuerdo? Voy a explicar cuáles son todas las características del lenguaje antes de poder pasar a nuestro tema anterior, a nuestro tema principal. Voy a concretar cuáles son las funciones del lenguaje antes de que podamos resolver nuestra pregunta inicial, ¿de acuerdo? Otra de las características del lenguaje es que es racional. Quiere decir que todo aquello que queramos comunicar y transmitir va a pasar primero por nuestra mente. Así que habremos de haberla pensado mucho antes de poder comunicarla. ¿Sí? Otra de las características es que surge de una convención social. Esto quiere decir que parte de nuestro contexto y de nuestra sociedad definen a nuestra forma de comunicarnos y de transmitir un mensaje, ¿sí? Todas aquellas ideas que nos rodean y todas aquellas costumbres y tradiciones que nos determinan van a transformar nuestro lenguaje dependiendo de las condiciones. Así que es por eso que decimos que nuestro lenguaje es social. La última característica del lenguaje es que se codifica por signos, ¿sí? Signos como fotografías, gráficas, jeroglíficos, letras, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las características del lenguaje y nos vamos a quedar con ellas, ¿de acuerdo? Ahora que ya tenemos una idea más clara, vamos a proceder con las funciones del lenguaje. Ahora veremos cuáles son las funciones del lenguaje. Dentro de ellas encontramos la apelativa, que se centra más en el emisor, en darle una orden. La referencial, que se refiere al contexto referente. La opción fática, que se centra en el canal. La función poética, que se centra en el mensaje y la forma en la que lo damos. La metalingüística, que está más centrada al lenguaje y al canal que utilizamos. Y por último, a la expresiva, que se centra en el emisor y cómo se siente. Estos son algunos ejemplos de las funciones del lenguaje y ahora procederé a explicarlos cada uno de ellos y a dar un pequeño ejemplo acerca de cuál es cada una de estas funciones. Muy bien, ahora vamos a concretar la información que teníamos anteriormente con la siguiente para responder la pregunta que hicimos al inicio, ¿recuerdan? Vamos a hablar acerca de las funciones del lenguaje. Comenzaremos por la función apelativa. Esta está centrada en el emisor y se utiliza para transmitir alguna pregunta o alguna orden con la intención de esperar una respuesta del receptor. En este ejemplo tenemos lo siguiente: hiciste comida. Este es un ejemplo de la función apelativa y lo utilizaremos para expresar alguna orden o pregunta. Muy bien, la función referencial
Por otra parte, se refiere al entorno. Está centrada en el contexto y realiza apuntes o ideas acerca de lo que está ocurriendo alrededor. En este ejemplo, otra vez llueve, podemos darnos cuenta de que se refiere a una situación ajena al círculo comunicativo. Se refiere a los sucesos que ocurren alrededor de este proceso. En cuanto a la función emotiva, vamos a hablar acerca de las ideas o pensamientos que queremos transmitir. ¿Cómo se siente el emisor al momento de dar el mensaje? ¿Sí? En este ejemplo, qué bien me siento. En este ejemplo, qué bien me siento, podemos darnos cuenta que el emisor está transmitiendo una idea de acuerdo a su bienestar y desarrollo. Para la función fática, tomemos en cuenta que está centrada en el canal, en el medio por el cual nos estamos comunicando. Se utiliza para verificar o confirmar el funcionamiento correcto del canal. ¿Sí? En una llamada telefónica podemos preguntar: ¿aló, me escuchas? En este caso, se escucha puede ser tanto de forma oral como utilizando algún otro medio, como el canal, algún otro medio, como un teléfono. Para la función poética, vamos a centrarnos en textos literarios para darle belleza y dinamismo al mensaje que tratamos de transmitir. Es por ello que utilizamos diferentes recursos estilísticos para embellecer este mensaje. Lo utilizamos sobre todo en textos literarios, como poemas, cuentos o historias. Por último, la metalingüística, que se refiere a la explicación del lenguaje. Utilizamos el lenguaje para explicar al mismo lenguaje, como en el caso de diccionarios o al momento de realizar una pregunta retórica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Muy bien, excelente. Vamos a proseguir con la siguiente actividad. Necesito que formen grupos de 5 personas. Muy bien. Ahora, en grupos van a hacer lo siguiente. Van a utilizar una de las siguientes funciones del lenguaje o más de una para realizar una pequeña dramatización. Van a hacer un diálogo en el que expliquen las diferentes funciones del lenguaje, utilizando las mismas. Excelente, vamos a dar inicio a la actividad, por favor. Levántese, formen los grupos y regresamos en un momento. Muy bien, chicos, ya que finalizamos con el ejercicio, necesito que copien en su cuaderno algunos ejemplos de las siguientes funciones. Ya que logramos concretarlo, vamos a hacernos un listado con algunos ejemplos de las funciones del lenguaje, algunas frases nada más. Al finalizar, necesito que lo lean en frente de todos para poder compartir con sus compañeros las ideas que pusieron. Muy bien, chicos, y estas son las funciones del lenguaje. Muy bien, chicos, entonces vamos a decir que las funciones del lenguaje son realmente importantes para realizar el proceso de comunicación. Logramos entender que la comunicación es un proceso que lleva muchísimas partes y es bastante complejo. Es por ello que es necesario saber y comprender cuáles son sus funciones, para que al momento de realizar una comunicación efectiva podamos hacerlo de la mejor manera. Las funciones del lenguaje son diferentes y son bastante variadas, por lo que es necesario e importante aprender a utilizarlas correctamente. Al mismo tiempo, también es recomendable que practiquen cada una de estas funciones y poder aplicarlas de una manera más efectiva. Muy bien, para finalizar esta clase necesito que busquen, ya sea en periódicos, revistas o libros, ejemplos de las funciones del lenguaje. Las recorten y las peguen en su cuaderno. De la misma manera necesito que las organicen y las clasifiquen dependiendo de sus características en las divisiones que hicimos acá, ¿sí? Ya sean apelativas, referenciales, informativas, ya sean apelativas, referenciales, expositivas, emotivas, fáticas, paralingüísticas o
poéticos o poéticas, etcétera, etcétera. Muy bien, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos.